en Aquí País, Industrias y Negocios vamos a estar hablando sobre una infusión nacional, nos identifica, en el mundo nos asocian con el mate y vamos a estar hablando sobre la yerba mate, la producción de yerba mate orgánica, pero hoy desde una mirada no comercial, sino desde una mirada de un investigador del CONICET, de un sociólogo. Él es el doctor Pablo Forni, doctor en Sociología por la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales, IDICSO, de la Universidad del Salvador, USAL, investigador independiente del CONICET. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Un lujo contar con un investigador, porque ustedes no son a veces muy amigables con los medios, ¿no? El investigador está como más guardado. Eso es lo que general, todos más sí, o menos... hay de todo un poco, pero en mi caso sí, claramente sí. Sí, gracias por invitarme. No, gracias a vos realmente, porque sé que tu trabajo y todo tu trayectoria, bueno, has vivido en el exterior, te has formado, sos docente y sos un investigador del CONICET que hoy está en esto de la yerba mate orgánica, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo surge esta inquietud tuya? Sos independiente, por lo cual entiendo que es algo que nace desde un interés propio, sí, establezco mi propia agenda de investigación. En realidad hace pocos años, por estar haciendo una estadía dando clases en una universidad en Alemania, sí. Empiezo a encontrar el furor y el boom por los productos naturales o orgánicos de la alimentación y de todo tipo, y empiezo a encontrar en tiendas de venta de productos orgánicos, enormes cadenas, productos de origen argentino. Entonces, lo que me empezó a llamar la atención... ¿En Alemania? En una ciudad menor de Alemania. Sí. Me empezó a llamar la atención porque era algo que yo sabía, por otro lado, que es muy poco visible o muy poco visto o sabido aquí, que la Argentina es uno de los principales exportadores de alimentos orgánicos a nivel mundial. A partir de allí empiezo a interesarme por diferentes producciones orgánicas y algo que me llama particularmente la atención, por lo que decías recién, por ser tan nuestro, tan argentino, tan de esta parte de Sudamérica, no solamente argentino, sur de Brasil, Uruguay, etc., es sobre el auge o la expansión de la producción orgánica de yerba mate, precisamente. Algo muy nuestro, pero que a la vez estaba entrando en esta gran movida global de lo orgánico. El mundo. El mundo consume nuestra yerba mate orgánica. Sí, que es algo muy poco o nada sabido aquí. Lo consumen mucho más en realidad de lo que lo consumimos nosotros. ¿Conocen más ellos que nosotros? Sí, claramente. ¿Cómo entonces vos, acá esto en realidad surge como, bueno, como se dice en sociología, como estuviste en el campo, ¿no? Hiciste como una investigación de campo en un país, en el exterior, ¿cómo? No, en realidad he estado haciendo trabajo de campo, sigo haciéndolo en diferentes regiones productoras de yerba mate en la provincia de Misiones, entrevistando a productores, fundamentalmente, pequeños y medianos productores, que son los que lideran esta movida de la yerba mate orgánica, son los pioneros en esto. Bien. Así como con funcionarios, extensionistas del INTA, otros investigadores, etcétera, miembros de cooperativas, etcétera. Y en realidad, algo que hay que señalar para empezar es que en Argentina hay más de 200.000 hectáreas cultivadas con yerba mate y esto está en expansión, pero de lo cual solamente 3.000, o sea, entre el 1 y el 2%, una parte muy pequeña, están certificadas como orgánicas, o sea que en realidad es una producción muy pequeña, unos 200.000 kilos al año, lo cual es ínfimo en términos de la producción nacional, y de lo cual más del 80% es para mercados de exportación. Es muy poco lo que se comercializa y consume en nuestro país. De hecho, hasta hace muy poco tiempo era muy difícil o era casi una búsqueda encontrar yerba mate orgánica en negocios en Buenos Aires. Ahora ya no,
pueden encontrarse en negocios de productos naturales, dietéticos, etcétera, algunas ferias del orgánico que hay crecientemente o de la agricultura familiar, y algunos negocios muy especializados y alguna cooperativa de consumo, pero no es mucho más difícil encontrarlo, excepto alguna marca o algún paquete en las grandes cadenas, de supermercados o las más importantes. Bien. Esto estaría empezando a cambiar porque si bien los que empezaron eran pequeños productores, las grandes marcas y las grandes empresas, que son las que son dominantes en un sector muy concentrado como es el yerbatero en la Argentina, empezaron a ver de que había un nicho de mercado interesante y a partir de allí han empezado a aparecer esbozos, ahora hace semanas o meses, una primera marca lanzando su propia orgánica, pero es algo totalmente novedoso. En realidad hay yerba mate orgánica desde hace 2 décadas, por parte de empresas familiares, básicamente. Sí, pero era algo que no se sabía. No. Que no se... ¿Y esto a vos cómo te surge? Bueno, contaste en el exterior, en Alemania, de hecho te nace esta inquietud mirando, observando una realidad en un país en Europa. ¿Te gusta? ¿Sos consumidor de yerba? Bueno, sí, como todos, supongo, o como casi todos. Sí. ¿Pero te gusta? ¿Y qué es desde tu mirada como sociólogo? ¿Qué es lo que hoy vos podés contarnos? O sea, ¿cuánto sabemos los argentinos de esto? Bastante poco, pero cada vez hay mayor sensibilidad por consumir este tipo de productos. Igualmente, como te decía, los productores pequeños y medianos que los primeros en los años 90, que fueron muy duros para el sector yerbatero, vieron como una alternativa productiva empezar a certificar y producir orgánico. Lo vieron como una salida en función de mercados internacionales, que es algo no tan pensado para la yerba mate, que es un producto eminentemente local, del cual se sabe poco incluso en otras regiones del mundo. Aumentar la venta, ¿no? Sí. ¿Vos qué ves? ¿Que en la Argentina esto se está dando desde un lugar de conciencia, de ir por lo orgánico, por lo sustentable, o de ir encontrando nichos desde el marketing? ¿O hay una mezcla de ambas? ¿Qué crees vos? Hay una mezcla de varios factores. Uno puede encontrarse consumidores que buscan lo orgánico porque tienen un interés genuino en el cuidado del medio ambiente. Como sabés, en Argentina hay muchos debates y muchas preocupaciones por el uso de agrotóxicos, por el glifosato, por la contaminación del agua, del aire, en fin, es un tema candente cada vez más. Por el cuidado, otros mismos y otros más, por el cuidado de la propia salud, de ingerir alimentos que no hayan sido elaborados con agrotóxicos, que sean naturales y que sean mejores o buenos para la salud. Y también aquí entra un poco el tema de las certificaciones. Hay certificadoras de orgánicas, hay 4 certificadoras en la Argentina nada más, que son las que dan el sello de producción orgánica, de acuerdo a los estándares internacionales de la IFOAM. En los productos uno tiene que encontrar el sellito. Sí, y eso lo otorgan certificadoras. Hay 4, 3 que se dedican al rubro de la yerba mate. Pero también aparecen otras certificaciones que están vinculadas al orgánico, pero no son estrictamente orgánicas. Uno puede encontrar algunas yerba mates de este tipo que tienen certificaciones como la del Slow Food Movement, que tiene que ver no estrictamente con lo orgánico, sino con que haya una producción artesanal, o que no sea un producto industrial e indiferenciado, sino que tenga que ver con una comunidad, con productores. Hay otras certificaciones como las que tienen que ver con la responsabilidad social, Fair Trade fundamentalmente, que apuntan fundamentalmente a que en la producción se paguen salarios justos, los productores y los trabajadores tengan un trato apropiado, haya una reinversión de las ganancias en proyectos comunitarios en el mismo lugar, y otras más. Algo creo que
que es importante o que vale la pena señalar es que en la producción orgánica, en realidad, lo que se está recuperando en muchos casos son saberes y conocimientos que estas mismas familias de productores tienen o tenían desde hace generaciones. Están hace 60, 70 años produciendo yerba mate en estas chacras, sí, en diferentes localidades. Y en realidad la preocupación por lo orgánico deriva que en los últimos 20 o 30 años el uso de agrotóxicos, el uso de fertilizantes sintéticos, etcétera, en el caso de la yerba mate, la industrialización, la aceleración del proceso de maduración, la concentración, a lo que llevaron fue a que se fuera perdiendo un poco la calidad del producto. Volver a lo en realidad es muy nuevo, pero es volver a lo de antes, a lo que hacían sus abuelos. Así es. Eso no es tan de otro modo, porque es certificando y llegando a mercados globales extremadamente exigentes. Y esto que me decís de volver, ¿no? Volver a los orígenes, en un mundo industrializado, globalizado, conectado, es volver un poco a eso que se hace artesanalmente, ¿no? Y estos productores, vos me decías, son familias en general, que va pasando como el know-how, como sí, se dice, como podríamos decirlo, el know-how, el saber, el cómo, de una generación, a la siguiente. Y vos hoy estás estudiando este tipo de Yo estoy estudiando a este tipo de productores, ¿sí? Muchos de ellos vinculados al orgánico. Ahora, la contracara de las certificaciones orgánicas es que son costosas. Claro. Una hectárea para certificar como orgánica, 2 años antes de empezar a producir, tiene que empezar a entrar en el proceso de certificación, que tiene costos, y luego todo el proceso, el cultivo y toda la elaboración de la yerba mate, que es un proceso largo y complejo, hasta el estacionamiento, que puede llevar 1 año o 2 en algunos casos, tiene que ser certificado. Eso es costoso y algunos productores muy pequeños no necesariamente pueden llegar en términos financieros a cubrir esos costos. Entonces, lo que empieza a aparecer, que también creo que es interesante señalar, son otras formas de producción artesanal o familiar, incluso el surgimiento de marcas muy pequeñas, que son, siguiendo un poco lo que pasa en algunos países europeos, recuperar lo que sería en francés el terroir, o lo que se produce, la historia de lo que se produce en un paraje determinado a través de una marca familiar. Ahora, después de la pausa, me vas a contar en qué consiste eso. Vale. Enseguida volvemos. Y Pablo, realmente van a saber que existen investigadores como vos, independientes del CONICET, que no responden a intereses económicos, que les interesa algo y se meten en el tema, investigan. Bueno, me decías vos, estás viajando a Misiones, estamos hablando de la producción de yerba mate orgánica. Sí. Y antes de la pausa me hablabas de una frase, un término en francés. Terroir. Terroir. Sí. Que es algo que en realidad tiene mucho más peso en Europa que aquí, que es la idea de productos que están estrechamente vinculados a algo que combina la geografía con la historia. Típicamente en el caso de países europeos podemos pensar en vinos, quesos, aceites, embutidos en España. O sea, es ver un alimento o una bebida y vincularlo a un lugar y a una historia que en estos casos puede tener siglos y siglos por detrás, y que hace un producto que es único de ese lugar y que lo valoriza desde otra parte. En el caso de estos productores de yerba, lo que ellos empiezan a ver es de que ante el avance de la yerba mate industrial o de producción masiva, que son las grandes marcas que todos conocemos y que encontramos a través de las grandes cadenas, sí, y fundamentalmente por una pérdida de valor de la materia prima y una concentración del sector, encuentran como alternativa recuperar viejas formas tecnológicas, más artesanales, menos industriales, secaderos artesanales como los que hacían sus padres o sus abuelos hace 50 o 70 años, con leña, que son los que se conocen en la región como barbacoa, es el término, que producen
que secan la yerba de un modo distinto a los secaderos industriales. ¿Queda otro sabor? Queda otro sabor, con un toque ahumado, dicen algunos, pero bueno, eso es cuestión de hacer degustaciones. Pero que dan definitivamente otro sabor y también con procesos de estacionamiento. Una clave muy importante, como en otros alimentos con la yerba mate, aunque no se sabe mucho de eso, es el estacionamiento. Muchas de las grandes marcas, por cuestiones hasta de costos, hacen un estacionamiento acelerado o un secado acelerado. En este caso lo que hay son procesos de estacionamiento de 1 o de hasta 2 años, depende del productor, en lo que se llaman noques, que son estos depósitos o cabañas de madera aislados de la humedad, todo lo cual lleva a recuperar una forma de producción que hasta hace pocos años se veía como arcaica o algo que había que dejar atrás. Sí. Estos secaderos de ladrillo hechos por sus padres o abuelos, muchos de ellos estaban abandonados o semidestruidos, recuperarlos a fin de poder llegar a un producto artesanal de una calidad superior y vinculado a una familia, a un paraje, a una historia específica, ¿no? ¿Crees que esto de alguna manera es una forma de reafirmar nuestra identidad como argentinos? Creo que es una forma de recuperar y de valorizar la identidad de algunos argentinos. Argentina es un país muy amplio y muy heterogéneo, ¿sí? Muchos tenemos historias parecidas, descendemos de inmigrantes y del esfuerzo de generaciones. En este caso, de algo que parecía que ya no valía o que ya no servía, muchos de estos pequeños productores que hacen pequeñas partidas artesanales de yerba mate estaban evaluando seriamente dejar el campo y emigrar a un pueblo o una ciudad a trabajar de cualquier otra cosa porque lo que ellos hacían ya no servía, porque era antiguo, porque no tenían escala. Y esto lo que da es una alternativa para mantenerse en la misma actividad y valorizando algo que es su patrimonio, que es el patrimonio de una región y bueno, finalmente de todos nosotros, ¿no? Y que se puede. Y que se puede hacerlo aunque pueda haber escepticismo, aunque puedan tener muchas cuestiones en contra. La gran traba es la certificación. Lo que vos manifestás es que es un proceso que sería lo que más frena. Costoso a que muchos ingresen en este tipo de instancias y busquen alternativas. Por otro lado, también la comercialización. Son partidas muy pequeñas, productores que no tienen espalda financiera para otra cosa, ni para llegar a los grandes mercados de consumo. Por eso un poco lo que decía con algunas de estas producciones es que hay que encontrarlas en ferias orgánicas, en ferias de productores, en cooperativas de consumo o en ámbitos particulares, sí, por fuera de las cadenas masivas de las cadenas de los supermercados de distribución, como pasa con otras producciones, ¿no? Con sí, otros pequeños productores que vienen de tan lejos, sobre todo. ¿Qué ves vos como estando estudiando esto? ¿Cómo ves vos que evoluciona la producción de la yerba mate orgánica en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Podríamos decir que ha encontrado un nicho, que hay mercados de exportación en expansión, nuevos. Se exporta a lugares insospechados como, no sé, Polonia, Polonia, Corea, América del Norte, toda Europa y crecientemente ahora países de Asia, sí, Japón, China, mercados que uno diría, ¿para qué querrán yerba mate? Y en realidad lo que pasa ahí es que tiene destinos que son un poco insospechados para los que somos materos aquí. No lo usan para cebar mate como nosotros, sino se usa o en bebidas saborizadas, hay varias marcas en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, o para productos cosméticos muy variados, o para blends. Uno puede encontrarse yerba mate orgánica argentina combinados con té orgánico de la India en un mismo Le dan blend. Otro uso. Otros usos que pueden parecer bastante raros o innovadores para nosotros. Bien. Sí, pero algo que se podría plantear es que estamos muy lejos de, por ejemplo, algunos países del norte de Europa que se plantean directamente una transición en su régimen productivo hacia lo orgánico. Aquí sigue siendo algo
muy pequeño que en el caso de la yerba mate involucra entre el 1 y el 2% de la producción total. O sea, es algo mínimo en términos cuantitativos. Muy chiquito. Además del sabor, ¿qué otras bondades o ventajas tiene? Y bueno, y de cuidar el medio ambiente, ¿no? ¿Qué diferencia encontramos? Y fundamentalmente, como decías vos, el sabor no es lo mismo para el que toma mate, probarlo que tomar otras marcas, o no vuelve a tomar otras marcas. La conciencia por el cuidado del medio ambiente y diría que fundamentalmente la responsabilidad en saber que uno está colaborando con el cuidado del medio ambiente y en muchos casos con estas familias de agricultores que no tienen que emigrar a las ciudades o abandonar un conocimiento que, como es algo, en el caso de la yerba mate, tiene siglos y siglos de historia en esta parte del mundo, ¿no? Y es único entre nosotros. ¿Crees que las nuevas generaciones van a pasar a mirar productos y fijarse en estos sellos, en estas cuestiones? ¿Van a prestar más atención que quizá la gente más grande? ¿Cómo lo ves vos, sociológicamente? Diría que cada vez más, de que es un proceso gradual porque es un cambio cultural que no se da de un día para otro, pero que hay un interés creciente en algo que hace una década o dos hubiera sido impensado y que cada vez tiene mayor presencia. Y va a ser una manera de presionar a las empresas para que también se sumen, ¿no? Sí, un poco lo que te decía antes, aunque sea a nivel de hacer algo testigo, lo que permite es plantear que es posible producir de otra manera otros productos. Así y que no necesariamente todo que tiene que ser industrializado y para maximizar tiempos, ganancias, etcétera. Que hay otras formas de producir que son... Distintos consumidores, distintos mercados, ¿no? Sí, que eso era impensable, que no tiene que ser todo lo mismo, sino que hay espacio para otros jugadores. Excelente mensaje. ¿Enseguida volvemos? Seguimos. Bueno. Enseguida volvemos. Pablo, y como yo digo siempre, en esta media hora yo aprendí, me enriquecí realmente de algo que como es la yerba mate que nos identifica como argentinos, ¿no? Muchísimas gracias, me encantó tu experiencia, tu historia de cómo estás hoy embarcado en una investigación independiente, con mucho esfuerzo seguramente, en Misiones, sobre productores de yerba mate orgánica. La verdad que yo aprendí un poco más y quería dejarte ya estos últimos segundos de programa como para que vos le hables a la gente y nos des como tus conclusiones, tu mensaje al que nos esté mirando y le haya interesado el tema, ¿no? Bueno, a ver, en poquito tiempo. Lo que podría decirle a la gente que escucha el programa es que cuando vaya a comprar yerba mate, busque estos certificados y estas etiquetas o busque estas otras marcas y a estos otros productores alternativos que no necesariamente están siempre en las grandes cadenas o en los grandes supermercados, y que piense que cuando está tomando estas yerbas, en realidad está valorizando un bien cultural, como es la yerba y vinculado a nuestra historia, y está también cuidando el medio ambiente, cuidando el suelo, cuidando el agua y cuidando el aire, y por lo tanto el futuro nuestro y el de los que nos siguen. Dicen que somos lo que tomamos y lo que comemos, ¿no? Sí, lo somos, sí. Podemos ver este programa sobre yerba mate orgánica por nuestro canal exclusivo de YouTube, ingresando por Laos Publicidad. Muchísimas gracias por estar ahí.